Muy buenas noches a todos los estudiantes del curso Redes de Acceso Cableadas. Hoy vamos a comentar algo con respecto al desarrollo de la actividad de la fase final. Ya tenemos pues cumplido nuestro 75% de actividades y ya nos quedarían casi 2 semanas entre esta y la otra semana para entregar la actividad. Bueno, a nivel general pues creo que ningún estudiante tiene en este momento dos notas pendientes, está todo al día. Digamos que ha sido un comportamiento bueno a nivel de desarrollo del curso, no hemos tenido así ningún tipo de dificultad, por lo cual creo que no habría ningún inconveniente hasta el momento a nivel de desarrollo de actividades. Pues para los estudiantes que tengan actividades pendientes, creo que la última actividad es la del componente práctico, entonces para que por favor, si tienen alguna dificultad, podríamos resolverlo en esta semana. De actividades pasadas es muy difícil ya porque hacemos la revisión general de todo, entonces digamos que por recuperación de actividades del caso uno 2 y 3 nos tocaría mirar qué tipo de problema han tenido y con justificación y con soportes. En caso contrario, solamente quedamos pendiente la actividad de la fase que está vencida hace unos cuantos días, la fase 4 del componente práctico. Y obviamente, pues esta actividad tenemos que entregarla en el tiempo que nos estableció la universidad, que es entre esta y la otra semana. Bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla para que, por favor, si tienen alguna duda, inquietud con respecto a la guía, entonces para que la trabajen, para que ustedes lo vayan ya a nivel del foro o a través de la mensajería interna del curso para que ustedes me hagan las respectivas preguntas. La idea con esta web conferencia hoy es simplemente mirar la actividad como tal relacionada a la entrega del documento. Este es como es un trabajo que es de la parte final. Entonces miren que tenemos hasta el 26 de mayo para que por favor cuando vean la grabación miren esta fecha. Entonces para el 26 de mayo tenemos 6 días para entregar esta actividad. La idea con esta web conferencia es mostrar o charlar con ustedes respecto a qué es lo que debemos entregar. No nos vamos a alargar mucho en la parte de los contenidos porque estamos haciendo a nivel del compendio general como una recapitulación de más que nada de los casos 2 y 3, donde se habló pues de elementos conocidos como las redes GPON o IPON, que son como parte de la tecnología actual en el tendido de redes ópticas y en la parte de la unión de redes híbridas con respecto a cobre con redes ópticas. El trabajo está enfocado prácticamente en esas dos situaciones. Bueno, como hemos venido trabajando, entonces cada estudiante pues crea un cuadro de características de los diferentes elementos de redes de comunicación usados para el tendido de redes ópticas. Entonces, de esto vamos a mirar algunos elementos para que ustedes en sus consultas para el trabajo, pues orienten su búsqueda con estos elementos que vamos a mostrar acá. Un elemento nuevo, otro tipo, hablamos de unas tecnologías más avanzadas que ya incorporan redes metropolitanas con tendidos ópticos, hablamos de la Metro Ethernet, redes con etiquetas, las MPLS, estas redes, las redes pasivas y estas redes que nos permiten a nosotros tener transmisión en diferentes tipos de envío de haces de luz en diferentes frecuencias para la transmisión. Ese es como el resumen general en la parte individual. En la parte colectiva, lo que vamos a hacer es un estudio, o sea, no vamos a hacer una propuesta como lo hicimos en el caso 3. Vamos a mirar cómo se expanden las redes a nivel de WAN, MAN y LAN. Lo que hicimos anteriormente lo hicimos de manera local. Por ejemplo, en el caso 3 hablamos de la red en una localidad en Bogotá. Entonces, en esa localidad en Bogotá se hizo un tendido de red con las diferentes
tipos de elementos que nos permiten a nosotros la interconexión. Lo que hacemos en este trabajo final es trasladar ya no solamente en el compendio pequeño, en el nivel LAN, ya no nos vamos a centrar solamente en el nivel LAN, sino que lo vamos a trasladar a una red MAN y a una red WAN. Entonces, para esos elementos se necesitan redes un poco más, digamos, robustas, y en este caso, pues nosotros tenemos esta parte que está aquí. Las redes ópticas GPON, EPON son, pues, como lo miramos en su momento, para redes locales, y dependiendo, pues, de la arquitectura que se vaya mirando, pues, se utiliza una o la otra, dependiendo de distancias, capacidades, eh, cantidad de datos para enviar, anchos de banda. Entonces, eso depende mucho de la arquitectura que se quiera montar en esa red. Bueno. Cosas que vamos a mirar, pues tecnologías de redes de acceso. Entonces vamos a mirar qué tipo de redes en Colombia hay para que ustedes se orienten hacia un estilo y no pues se desenfoquen, porque hay muchas situaciones a nivel de redes, pero nosotros nos enfocamos a nivel de las generales. A partir de cada una de ellas va a existir unos ciertos elementos que nos van a permitir pues modernizar la red, tener otra red un poco más amplia, tener arquitecturas. Bueno, entonces ya dependerá de las tecnologías que se vayan usando, pero vamos a mencionar como las más usadas. Lo que se utiliza en grandes capitales y las tecnologías usadas en redes LAN a nivel de parámetros híbridos. Bueno, entonces, como siempre, les voy a mostrar a ustedes un resumen con el cual pues podríamos empezar a mirar cuál es el contexto de las redes. Bueno, nosotros tenemos lo que hemos venido trabajando a nivel de los casos anteriores han sido entornos LAN. Entonces, si ustedes recuerdan, en lo que quería traerles a colación, esto lo que hicimos en una de las web conferencias que miramos. Entonces, aquí habla para recordar un poco cómo se hacían este tipo de conexiones, partiendo de conocer estos elementos LAN, porque esto es LAN. Entonces, cómo se hacen las arquitecturas, recordando un poco, pues, BIPON, ya pues, sabemos que es a través de mediciones, a través de bandas anchas, o sea, de broadband. Entonces, esta tecnología, pues, se fue ya, digamos, absorbida por las tecnologías nuevas, pero aquí teníamos el esquema general sobre sobre el tendido sobre estos elementos. Pues la característica más importante son el módulo que también recibe, pues puede recibir RC232. Entonces son tecnologías un poquito más antiguas. Hablando ya de lo que hablamos, en algún momento me preguntaban en ese momento cuáles eran las más usadas, pues está Nippon o GPON, dependiendo de la distancia que yo pueda tener entre dos puntos. Entonces, Ethernet, como el normal Ethernet que conocemos, o ya el Giga Ethernet, con más capacidad de transmisión. Y es importante que a partir de estos elementos, entonces recuerden que se construyó pues el ejercicio, el ejercicio de una troncal en un sector en Bogotá. Entonces ahí reconocimos también algunos elementos. Estos mismos elementos pueden ser usados como referencia para el trabajo final. Aquí tenemos pues diferentes estilos. Aquí hicimos un cálculo de ruido a nivel cuando se utilizan todos estos elementos. Y ustedes hicieron un cálculo en el cual se determinaba pues el ruido total admisible dentro de una transferencia de datos utilizando la fibra óptica, que es esta parte que está aquí. Entonces, es un recorder que es importante que lo mencionemos. Y de ahí, pues bueno, los tendidos y todo eso, pues ya era parte del estudio, si se hacían subterráneos o se hacían tendidos aéreos. Este es como un recorderis de que hicimos trabajo LAN, ¿sí? Bueno, en este trabajo, pues ya miramos que necesitamos mirar de que ya nuestros entornos LAN
pues obviamente, o sea, siempre hemos mirado que nuestros entornos LAN obviamente se van a conectar a elementos WAN. O sea, nosotros pasamos de un entorno pequeño, de una universidad, de un colegio, de un hospital, de nuestra casa, entonces tenemos un entorno LAN y dependiendo de la empresa o la entidad, entonces va a utilizar elementos MAN de conexión y obviamente pues el elemento WAN que es el que nos conecta. En esta primera parte entonces tenemos estos elementos. Como estamos hablando de elementos ópticos, que es como lo que la tendencia en este momento ya es óptico, entonces ya hablamos de híbrido, entonces llegan tendidos completamente sobre fibra, llegan a los splitters o llegan a los conversores y automáticamente se puede ir por Ethernet, que es la parte de cobre. En otros casos, digamos que en lugares donde la tecnología todavía es un poquito más escasa, se puede hacer tendido sobre coaxial, pero ya es un poco más, digamos que ya son para necesidades diferentes, ¿sí? Inicialmente nosotros tenemos, así si es en nuestro hogar, tenemos Ethernet para algunos servicios, porque por ejemplo el Triple Play, entonces hay unos servicios que llega el tendido de fibra, poste, bueno, y todo lo que miramos, splitter, llega a la cajita conversora y de ahí en adelante se conecta a un splitter o se conecta a un router y ese nos hace la conversión eh, de ponerlo sobre UTP, que eso es la parte que habíamos mirado. Si esto es parte de lo que habíamos mirado en esta parte que está aquí. Entonces, esto es como el repaso como general que yo les comentaba. Entonces, estos son los diferentes, las formas de llegar a la casa. Entonces, con splitters en los GPON, que son que digamos que esto es como lo más usual, que lleguen aquí. Y estos hacen esta que es la caja de distribución que puede ser como una caja de distribución. Entonces, y de aquí en adelante, pues se hace todos los elementos. Antes de esto, pues se llega a la cajita, aquí a esta cajita que recibe la fibra. De aquí se va directamente a la conexión al splitter y de ahí en adelante ya se da el servicio que se quiera dar. Bueno, entonces, a nivel de lo que nosotros hacemos en este trabajo es como tratar de proyectar lo que hemos hecho de forma local, proyectarlo hacia un elemento WAN. Entonces, bueno, la descripción teórica, pues ustedes saben que es una red, la red WAN, pues es una red de cobertura mundial. La red que es una MAN, es una red de cobertura metropolitana. Entonces, recuerden que los límites de una ciudad, si yo salgo de una ciudad y empiezo a dejar la parte urbana y empiezo a mirar un poquito más de verde hacia las salidas, entonces estamos hablando de áreas metropolitanas que, o sea, ya no están dentro del casco urbano, sino eh, de los límites de la ciudad, esas son como las partes metropolitanas. LOLAN, pues, es todo lo que tenemos en la ciudad, cualquiera que sean sus elementos. ¿Qué tipos de tecnologías se utilizan? Entonces, hablamos de protocolos, entonces si hablamos de WAN, hablamos de fibra óptica submarina o hacemos también transmisiones satelitales. Como les comentaba en una web, no debemos, pues tampoco, estamos hablando en lo que he hablado, pero también debemos tener la provisión a satelitales. Ustedes en algún momento de su carrera van a mirar esa parte de manejo de antenas y toda esa parte de propagación. Entonces es importante mirar que este esquema satelital pues hace parte de lo que es las redes inalámbricas en estos entornos. Entonces, miren que en estos entornos aquí ya no hay cable que alcance. Entonces, ya se habla de entornos netamente inalámbricos, sea por microondas o por algún tipo de transmisión de onda de radio, bueno, etcétera. Ese ya es un elemento que ustedes mirarán en otro curso. Bueno, este característica, pues tienen alta capacidad de transmisión, pues imagínense la cantidad de información que se genera por cada ciudad, por ejemplo. Entonces, ese es el elemento que hay que tener en cuenta. Bueno, la forma y la conexión de estos elementos, como les digo, puede ser a través de elementos que nosotros de pronto no los podemos mirar directamente.
Para las redes MAN, ya hablamos del metro Ethernet, ¿sí? De estas, las redes híbridas, y hablamos de estas redes a nivel de multiplexación. Bueno, a nivel LAN, entonces aquí, como nosotros estamos enfocados en la parte de fibra, entonces aquí hablamos de elementos fibra cobre. Acá ya los miramos más aterrizados, por ejemplo, ya en la parte de ingreso a una casa, pues ya es Ethernet, ya casi que digamos que es muy difícil aterrizar una fibra a un televisor. Entonces, ¿por qué? Porque la tecnología del usuario final de pronto no puede llegar. A nivel de computadores sí existen los equipos pues para fibra. Ya eso dependerá pues de la arquitectura que se quiera armar dentro del problema que se encuentre de telecomunicaciones. Eh, bueno, hablamos de este elemento nuevo de los PoE. Ahí ustedes van a mirar en la guía que se pide estos Power over Ethernet, que estos ya son elementos nuevos que son los que nos proveen comunicación sin tener una fuente de corriente directamente. Como ustedes miran, acá, aquí hablamos ya de gigas de transmisión, acá hablamos ya de megas. Tecnologías usadas, pues las que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, todo lo que es fibra, GPON, porque es la que más fácilmente nos llega aquí al usuario. Entonces, esta es, digamos, como la más versátil, porque nos da múltiples funciones, ¿no? Entonces, este es el contexto general de las redes LAN. Bueno, a nivel de Colombia, ¿qué se está utilizando? Y eso es parte también de la tecnología que ustedes deben como mirar. Entonces, a nivel del ISP, entonces tenemos varios. Aquí se dan pues unos ejemplos como para tener un concepto. Aquí pues nos faltan otros elementos. Eh, ac- por ejemplo, ustedes pueden mirar que la tecnología utilizada por los ISP ya depende del ISP. Entonces, todo fibra, entonces algo de híbrido y algo pues de tecnología un poquito entre híbrida y fibra, que es que la que maneja pues unas transmisiones eh, de forma diferente para que nosotros podamos tener una comunicación de otro estilo. Entonces, este tipo de arquitectura es la que en el trabajo debemos tener en cuenta. Nos pregunta la guía, bueno, ¿qué elementos o qué tipo de tecnología utilizan los ISPs en Colombia? Entonces, aquí tenemos un pequeño cuadro de eso, pueden tomar ustedes o en el momento que miren esta referencia en la grabación para que ustedes miren cuál es el camino pues más claro para encontrar estos elementos y ustedes pues plasmarlo a nivel de su trabajo. Bueno, la arquitectura LAN pues también nos pide la guía, nos pide determinar cuáles son qué elementos se utilizan dentro de la arquitectura LAN. Entonces, hay que describirlos. Entonces, aquí hablamos, miren, tenemos los Ethernet, tenemos este tipo de cables híbridos en los cuales tenemos una conexión directamente también con corriente y datos, que son estos elementos, estos de los Power over Ethernet. Entonces, estos elementos ya no necesitan directamente un cable, sino que la misma conexión les provee la parte eléctrica, entonces no necesitamos adicionalmente otro elemento. Esto es basado también y como teniendo en cuenta un poquito lo que son las redes inteligentes, lo que se hacía en algún momento también habíamos comunicado pues que las centrales eléctricas ya utilizan este tipo de información hace creo que hace más de 20 años ya la tiene implementada. Cuando ustedes escuchan de los medidores de luz inteligentes son de este estilo, porque ellos a través de la misma red eléctrica envían la información. Entonces ya se omite pues al señor que baile los numeritos en el medidor. Esto se está migrando, pues ya hace 20 años esto viene funcionando. Entonces, para que ustedes también tengan un punto de referencia en su búsqueda. Bueno,
Bueno, aquí tenemos pues los elementos como un ejemplo de la tecnología aplicada dentro de un entorno LAN, porque esto es netamente LAN. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el dispositivo que nos provee ese tipo de elemento. La idea es de que ustedes hagan una búsqueda en la cual encuentren estos elementos y le den un poquito de explicación para pues mirar cómo se hacen estos elementos. Importante el ejemplo porque ustedes pueden desarrollar una arquitectura, o perdón, pueden desarrollar un plano, pueden desarrollar o proponer una estructura en la cual pueden montar todo un sistema explicándolo punto a punto sobre una red LAN. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, pues no tenemos una red LAN, simplemente dispositivos. Estos elementos, entonces a nivel LAN, pues utilizamos este tipo de conexión Ethernet, que es la parte de cobre, la óptica, y estos elementos que son cobre. Entonces, para que la conexión entre estos elementos pues fluya de forma normal dentro de la misma red que se genera. Entonces, ¿bajo qué arquitectura? Entonces, bajo una arquitectura de este estilo. Entonces, por eso era importante traer este elemento aquí. Entonces, para que recuerden que uno de esos elementos, entonces, un IPON puede estar en una de estas partes de aquí. Entonces puede hacer esa conexión y es importante que ustedes pues también la destaquen dentro de su trabajo. Bueno, ¿qué elementos ópticos tenemos un poquito más sofisticados para esta parte? Entonces en la guía se menciona algunos. Como ustedes miran en esta parte de aquí, de pronto hay elementos que nos pueden faltar. Bueno, aparte de del, de la máquina fundidora, pues este elemento no es parte de la red, sino que es parte de un elemento que se utiliza en el caso de que las redes se tenga que hacer empalmes, pero las partes, si ustedes miran aquí, podrían reconocer qué elemento nos falta de conexión desde el poste donde puede llegar la fibra, puede ser por poste o puede ser por subterráneo, pues ya dependerá de la imaginación del grupo, pues cómo lo puede mirar. Diría yo que lo mejor sería que ustedes lo hagan a través de la experiencia que ustedes tengan más a mano, porque a nivel de la parte de fibras terrestres casi o que están ocultas bajo tierra, casi no las miramos, a menos que sean las que están en los anillos de la ciudad. Esas sí, por lo general, ya pues la norma les indica que esas fibras tienen que ser subterráneas por cuestiones ambientales, por cuestiones eh, de la misma topografía de las ciudades. Bueno, entonces eso es como una seguridad para estas fibras. Porque recuerden que a pesar de que tiene una buena resistencia, pues son muy frágiles, ¿no? También pueden llegar a ser muy frágiles. Bueno, en la guía se mencionan estos elementos. Entonces, estos elementos, ¿dónde ustedes los pueden ubicar? ¿Y qué hace, cuál es la función que hacen estos en cada uno de los elementos que van a conectar? Entonces aquí hay unas características, ¿sí? Entonces aquí tenemos unas pequeñas características de los elementos. Entonces tampoco las quiero leer mucho, pues porque eh, es enfocarnos un poco sobre la estructura general del trabajo. Entonces ustedes pueden, como les digo, tener como base las que les presento aquí para que ustedes las puedan utilizar. Pues la recomendación es intentar buscar otras imágenes pues en lo posible intentar buscarlas porque esto en internet se encuentra mucho. Entonces sí sería muy bueno mirar otros elementos. Bueno, a nivel de tecnología avanzada, entonces, en el trabajo que dice que es colaborativo, entonces nos dice qué tecnologías avanzadas de comunicación existen. Pues de alguna forma hemos tocado algunas, que es las que les mencionaba anteriormente. Tenemos ya tecnologías un poco más, digamos, más robustas a nivel de distancia. Entonces, tenemos la Metro Ethernet. Entonces, es una
red de Ethernet metropolitana. Entonces, miren que ya el contexto de la fibra ya no se limita solamente al anillo de fibra que tenga la ciudad, sino que se puede extender fibra hasta la red metropolitana. En la metrópolis, pues dependiendo del casco urbano, por ejemplo, no es lo mismo comparar Bogotá con, digamos, con Popayán o con Pasto, o no, no podemos comparar Cali con Pereira, entonces no, las distancias y las formas son diferentes. Entonces, en esta pequeña descripción, entonces aquí tenemos solamente una descripción muy general. Ustedes pueden ingresar más datos que enriquezcan esos aportes a nivel de distancias, ¿sí? Porque ustedes saben que a mayor distancia las señales se van desmejorando, se necesitan, ya ustedes en el ejercicio del caso 3 miraron que se necesitan unos splitters, se necesita eh, aumentar los empalmes tienen que estar conectados de alguna cierta forma, repetidores, bueno, entonces toda esa partecita sí sería bueno documentarla para esto es el método Ethernet, sí, o y para todas estas. El MPLS es otra tecnología. Esta tecnología, digamos que si ustedes ya miraron, por ejemplo, estructuras de datagramas, o sea, un dato no es un uno ni es un cero solo, no es una estructura, es un cabezal. Es una, a ver cómo digamos que es como un bus, ¿sí? O sea, una trama de datos es como un bus. Entonces un bus tiene varias partes, ¿no? La parte inicial que es el motor, tiene el, el conductor, tiene las sillas, ¿sí? Y las sillas tienen una marcación, bueno, y al final tiene una puerta de salida, bueno, esa es estructura, entonces imaginémonos las tramas como un encabezado, una, una trama de seguridad, una trama de verificación, una trama de datos, una trama de fin de la trama, entonces todos esos elementos, el MPLS lo que hace a nivel de IP, entonces a nivel de IP transmite y todo eso pues lleva pues canal. Ahorita en ese momento pues como está la tecnología del internet casi es imperceptible, pero cuando se habla de millones de datos, manejar tramas IP a veces puede ser algo lento para algunos equipos. Entonces estas MPLS etiquetan, o sea, ya tienen la tecnología de etiquetado, o sea, no manejan todo la trama IP de unos y ceros, sino que etiquetan. Etiquetan la cabecera para que esa no se vaya toda la trama IP, sino que se vaya una etiqueta a buscar a quien le corresponde ese dato o esa información. Ventajas de estas, las VPN, son redes que, que se las puede automatizar para que sea, si usted está aquí, por ejemplo, las VPN se pueden configurar entre ciudades. Entonces hay canales supremamente dedicados simplemente para transmitir cierta información de forma muy privada. Entonces, estas MPLS tienen ese tipo de estructura. Otra cosa importante de estas son las QoS. Todas las cuotas de calidad del servicio también esto es parte del estudio a nivel de telecomunicaciones. Ustedes tenemos la especialización en ingeniería de telecomunicaciones y hay unos apartados que hablan sobre la calidad del servicio. Entonces, estos son cálculos que se hacen para que los usuarios tengan una mejor entrega de datos. Entonces, esta calidad del servicio son todas las variaciones que puede existir para que optimicen las redes de transporte. Entonces, eso vienen integrado a esta parte. Todos estos elementos pues hacen parte de lo que se llaman las redes de nueva generación o NGN, que son también inmersas dentro de los desarrollos de red. De las que hemos más charlado son estas, las GPON o las giga pasiva o Ethernet pasiva con la transmisión normal. Este fue un trabajo pues parecido a lo que hicimos acá. Entonces esta red sí es conocida, esta sí la miramos aquí.
Entonces, estas son la que manejamos. Algunos grupos decidieron GPON, otras CPON. Entonces, dependiendo de la estructura que manejábamos aquí. Entonces, aquí el amarillo es el OLT y de ahí en adelante ustedes determinaban pues la arquitectura de estos elementos. Entonces, en el trabajo, pues lo que tenemos que hacer es documentar un poco más esto, porque aquí como está, pues casi que decimos lo mismo que hemos venido mirando. Las dos cosas nuevas, el Metro y el MPLS como redes nuevas, este sí es, este sí es conocido, se lo hemos trabajado casi que todo el curso, en todos los otros casos del curso. Y aquí tenemos el DWDM. Este es también nuevo porque aquí hablamos de eh, digamos que hablamos de una superfibra en la cual aquí se tiene una fibra y esa fibra emite diferentes frecuencias de luces para diferentes tipos de servicios. Entonces, en una fibra se puede mandar múltiple información, o sea, múltiples longitudes de onda que llevan información dependiendo del servicio. Entonces, son interesantes porque ya son parte de lo que estamos viviendo nosotros ahora. O sea, así sea, pues, bueno, hay regiones o áreas rurales que de pronto no tienen este tipo de elementos. Todavía hay zonas en nuestro país que todavía necesitan llegadas en coaxial. Entonces, sí hay regiones marginadas que tienen eso. Pero que en estos últimos, creo que en estos últimos 8 años, por ejemplo, la empresa Claro, ellos hicieron la parte de tendido de red en La Guajira a nivel de fibras ópticas. Entonces, ellos son los que llevaron un poco más de comunicación en La Guajira, siendo La Guajira pues una ciudad que tiene muchos elementos climáticos que son extremos. En las zonas pacíficas, pues hasta ciertos cascos urbanos llega fibra, no entra pues a los territorios más, digamos, más dentro de, por ejemplo, de cascos urbanos, zonas rurales que sea un poco de difícil acceso, pero pues ya las fibras ya están llegando hasta ese punto. En la, en el trabajo nos piden pues un poco de eso, hablar un poquito de estas tecnologías, entonces protocolo tener de redes, multiprotocolo de nivel, ¿sí? O comunicación multiprotocolo. Entonces aquí tenemos la etiquetación de las tramas para que no se utilice todo el recurso en cuanto a la transmisión de IPs completas. Entonces, esto es un avance porque, como les comentaba, una IP completa es una cadena de números. Acá ya hablamos de una identificación de tramas, solamente que nos permite hacer esa partecita. Bueno, las giga pasivas y la Ethernet pasiva y la multiplicación por longitud de onda, que es lo que se habla de envíos de múltiples ondas de luz para diferentes elementos. Bueno, la idea es de que ustedes, pues, para cada una de estas tecnologías, y si encuentran otra, obviamente estas serían pues, las cuatro que se solicitan en la guía, pero si ustedes encuentran otra, pues obviamente hay que incluirla dentro de estos desarrollos, las que ustedes consideren que sean dentro de la gama del manejo de la parte híbrida entre óptico y cable. Entonces, características, la capacidad, la eficiencia, seguridad, entonces, cuáles son seguras, cuáles no son tan seguras. Bueno, los alcances, ventajas y las desventajas, que es lo que se solicita. Entonces, cuando ustedes miren esta parte, también pueden hacer una guía de lo que más o menos la guía que pueden ustedes utilizar para las consultas de trabajo. Se habla también de una guía sobre una parte de hacer una comparativa de redes híbridas. Entonces, de pronto eh, en la práctica, entonces, casi que de pronto fue algo que se me pasó por alto en la práctica, fue relacionar la parte híbrida con cobre. Sí, entonces, en esa partecita creo que tal vez, como miraron la práctica fue muy, pues a nivel de la concepción, a nivel de conceptos, sí tocaba eh, leer un poquito y contextualizarnos un poco de eso, pero a nivel de la práctica
dispositivos y todo eso, pues fue algo sencillo, sino que nos enfocamos directamente sobre la fibra únicamente y miramos el anillo, el ojo de transmisión. Pues casi ningún grupo tuvo ningún tipo de dificultad. Todos llegaron a observar que el ojo óptico se relacionaba bien. Entonces, cuando se hace ese ojito que se hacía de tantas cosas negras significa que se envía muchos datos y siguen la trayectoria de transmisión, no se desfasa. Sí, entonces ese ojo, perdón, es el que comprobaron y sí, casi la mayoría de los grupos lo desarrolló bien y lo explicó bien, que también era parte del estudio. Bueno, aquí tenemos pues una estructura, las HFC. Entonces, aquí ya hablamos de los elementos. Estos puntos los pueden ustedes encontrar de esta forma. Todo esto de esta parte de las fibras, aquí hay de diferentes estilos. Ya les tocará a ustedes mirar qué tipos de fibra, hasta dónde llegan. Pueden llegar hasta la acera, hasta el poste, hasta la casa. Entonces, la denominación, aquí la letrica al final les va a cambiar. Este lo hemos mirado. Entonces, esto de alguna forma, a ver. Entonces, vuelvo al otro esquema. Es que la idea es que tengamos ese diseño. Tengo aquí. Entonces, miren, aquí tengo esta. Entonces, por ejemplo, este es otro. Bueno, entonces aquí tenemos pues que consideraría que es un punto bueno de partida para mirar cómo se integran estas cosas, ¿no? Miren que aquí el esquema lo estamos haciendo paso a paso, ya en el tramo final, en la última milla que se le denomina este pedacito. Y acá, pues miren que traemos la fibra ya desde del OLT, podría ser, ya dependerá, aquí es la estructura como general. Esta es digamos que la más usada, porque se utiliza más por toda la cuestión de la parte de interconexión, que es la más común, ¿no? Fibra óptica hasta nodos de distribución y cuál sea hasta el usuario final, que eso es lo que nosotros tenemos más comúnmente, o a través de Ethernet. Entonces, pero digamos que es el que como más se utilizaría. La estructura, pues la que ustedes observan aquí, fibra óptica. Entonces, miren que este ya viene, o sea, o sea, ya estamos mirando es esta parte, la parte final. Entonces, fibra óptica, el ancho de banda que tenemos aquí, entonces los nodos y la distribución. Entonces, aquí la distribución puede ser en cable coaxial o puede ser sobre Ethernet. Aquí tenemos otra estructura, como les digo, aquí este es lo que se llama fibra hasta la acera, o sea que viene la fibra. Miren que aquí ya no estamos tomando desde el poste, sino desde un lugar que esté aterrizado, sea con algún backbone, algún elemento que esté dentro de la misma ciudad, y la caja de distribución hacia las casas, ya dependiendo si es un router o un splitter. Fibras de nodo. Entonces, miren que aquí las estructuras miren que hay la forma de mirar de que esto es más grande, o sea, entre más nos acercamos a la casa o hacia el edificio, hacia donde tenemos que llegar, la capacidad va disminuyendo. Si miran, entonces toda esta capacidad se va a distribuir dentro de la parte de red. Entonces, aquí hay algunos elementos, como les digo, aquí hay algunos elementos que ustedes pueden identificarlos en su trabajo y determinar, pues, si aplican una GPON, una EPON,
Entonces, en la parte del punto 3 de la guía, que es lo que estamos comentando en este momento. Entonces, la idea de la guía, entonces, para concluir, para no alargar un poco la explicación, entonces el cuadro de características de estos elementos, entonces miren los que les mostré anteriormente, las tecnologías, las que estamos mirando en este momento, y la parte colaborativa. Entonces, identificar los elementos que se pueden usar dentro de una red de acceso cableada, ¿sí? Entonces, con estas características. Entonces, la idea es de que ustedes digan, bueno, vamos a crear un trabajo en el cual podrían utilizar un ejemplo, pues decir, bueno, vamos a hacer sobre un hospital y como tienen un punto de llegada de la fibra, entonces pueden ustedes aplicar estos elementos. Entonces dice, bueno, el hospital, tecnología, la que utiliza Claro, o la tecnología que utiliza Movistar. Entonces, ¿cuál? La que ustedes, la que ustedes, pues, dentro de sus, bueno, para volver nuevamente este. Entonces, miren, aquí, ¿cuál de esas tecnologías utilizo para el ejemplo que yo quiera dar? Porque sí sería, pues la recomendación sería que utilicen un punto de llegada para determinar qué tipo de tecnología utilizan y qué ICP pueden utilizar. Esto dependiendo la característica del lugar donde ustedes viven. Ya el grupo tendría que determinar si viven en Bogotá, pues es una condición. Si viven en Neiva, es otra condición. Sí, porque las ciudades son diferentes. Entonces ya el grupo entraría a determinar cuál de sus leyes podría determinar para determinar este punto que está aquí. Entonces, tecnologías de redes de acceso, cuáles son las más usadas y y toda la parte de dispositivos utilizados para acceder a esas redes. Entonces, esa es como la partecita que debemos determinar. Entonces, de igual forma, pues para este trabajo, desde el paso 3 hay que leer un poquito de lo que está acá arriba. Cada uno, pues como lo hace la consulta, aporta pues al trabajo de la parte colaborativa para construir este elemento. También le recomendaría hacer un esquema de red, ¿sí? Entonces, tratar de llevarlo como un ejemplo para que, pues para que quede más fácil, porque si ustedes se suponen el mundo entero, pues difícil aterrizar una idea completa para este punto 3. Entonces, esa sería como la recomendación. Otra cosa que yo había mirado en los trabajos, que pues ya es válida y de pronto no sé si la tenían como en duda, es en algunos grupos entregan por cada estudiante su cuadro y su mapa en algún momento. Hay otros grupos que entregan un solo mapa y un solo cuadro, ¿sí? Entonces, por decir algo, del paso uno, hay grupos que entregan un cuadro por estudiante. Hay otros grupos que entregan un cuadro por todo el grupo. Entonces, para esa parte no habría problemas, no les he calificado esa parte porque de pronto la guía confunde un poquito en esta parte que está acá arriba, porque acá pide en grupo, entonces dice en forma colaborativa, pero después pide en forma individual. Entonces, por esto esta parte quería aclararla para que el trabajo final sea igual. Entonces, el grupo determina si hace un cuadro o si hace un paso uno y paso 2 grupal o entrega de forma individual. ¿Listo? Eso a nivel de esa presentación. Para trabajos grupales, pues ya hemos mirado, hay grupos que no trabajan completos. Entonces, para los grupos que no trabajan completos, pues a veces trabajan tres, entregan trabajo colaborativo y hay un estudiante que comunica que lo va a hacer de forma individual, tampoco hay problemas. No tendría dificultades, ya para el próximo semestre se van a hacer unos pequeños ajustes en la guía para que ya quede en concreto toda la idea para que no tengamos de pronto confusiones con respecto a eso. De mi parte, pues quería comunicarles ese, no sé si tengan ustedes alguna inquietud.
¿Tienen alguna pregunta, algo que, que les pudiese a ustedes como aclarar? No, señor, todo muy claro. Buenas noches, tutor. Ah, listo, Manuel. Entonces, cuando yo tenga ya la grabación, entonces se las envío a ustedes a su correo electrónico y se la coloco en los foros para que nuevamente la revisen. Este trabajo, pues ya miran, es un poquito más aterrizado a nivel de la parte global. Entonces, tendríamos que hacerlo de la mejor forma. A partir de esta fecha, tendremos 6 días para la entrega del trabajo y ya, dentro de lo que me corresponde, pues sí, yo reviso los trabajos cuando estamos puntuales, son los que reviso. Los que están en los últimos días, los 3 últimos días, casi que los foros se ponen muy densos porque llegan estudiantes a participar, a veces hay debate entre ellos, entonces casi que no se alcanza a revisar mucho ahí. Pero de lo demás, pues digamos que el curso ha ido bien. Y lo último, para ya terminar, es los estudiantes que tengan algún tipo de inconveniente con algún trabajo, por favor, comunicarse conmigo y miramos la situación en la que estamos en este momento. Las notas, como les decía al inicio, de la primera parte del 75% ya están reportadas en registro y control. Pasado unos días, ya se cierra eso completamente y ya no podemos resolver ningún tipo de inquietud. Entonces, si ustedes pueden comunicar eso a sus compañeros, que alguien deba o que alguien tenga algo, tiene hasta el próximo, a ver, hoy estamos a 20, hasta el 22 de mayo, que sería el próximo viernes, para hacer cualquier tipo de solicitud, de revisión o algo que tenga pendiente. Pasada esa fecha, pues ya no podríamos hacer mucho. Entonces, de mi parte, muchas gracias por su asistencia y eh, espero pues sus comentarios y sus observaciones dentro del curso, pues para cualquier tipo de inquietud a nivel de su trabajo final. Entonces, muchas gracias por su asistencia y que tengan feliz noche. Muchas gracias, tutor. Feliz noche.